Pedro capítulo 1, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice allí, versículo 18. Esto es para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo. Dice el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Escucha por acá, Pedro. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, la concupiscencia, la vida pecaminosa, hábitos y costumbres que no honran y desagradan a Dios. No con cosas corruptibles fuimos rescatados, no con oro, no con plata, sino con qué hemos sido rescatados, hermanos. ¿Qué nos ha dado la libertad y el perdón de nuestros pecados? ¿Qué nos ha dado libertad y perdón de nuestros pecados? Dice, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo. ¿Sí está ahí conmigo, hermano? La palabra de Dios se enseña claramente, hermano, que los únicos méritos válidos para poder ganar o recibir, mejor dicho, el galardón de ir a la presencia de Dios, tener el perdón de pecados, tener la vida eterna, los únicos méritos válidos, escucha esto, hermano, no son tus méritos, no son mis méritos, no son nuestros esfuerzos, son los méritos de ¿quién, hermano? ¿Los méritos de quién? De Cristo. Mira lo que dice la Escritura, presta atención. Dice, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin contaminación. ¿Están viendo el versículo 20? 1 Pedro 1:20, algunos como que tienen el libro de Mormón, ¿verdad? Dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el mismo Señor ya estaba apartado, reservado desde siglos atrás para cumplir una misión. Y la misión de Cristo al venir a la tierra no era solamente dar vista a los ciegos, no era alimentar a los hambrientos, no era sanar, no era ayudar a los más pobres, ¿verdad? Y a los más necesitados. No, realmente el propósito, el ministerio principal por el cual Cristo vino a la tierra, amigo, amiga, escúchame, era para salvarte a ti, es para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Esa de Cristo. La meta de Cristo es la cruz y llegó a la cruz. La meta de Cristo era derramar la sangre y escúchame, derramó su sangre. Mire, todo lo que hizo Cristo, no estoy diciendo que no importó, pero ¿de qué hubiese valido que Cristo hubiese sanado, alimentado gente, hecho milagros, hubiese llegado a la cruz? Escúchame, amigo, amiga, si Cristo no llega a la cruz del Calvario, habiendo ayudado a muchos, su ministerio hubiese sido en vano. No hubiese tenido ningún significado, hubiese sido un buen hombre, hubiese sido recordado por una buena labor social, pero de ahí no pasa, de ahí no trasciende. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante que Cristo vino a hacer es ofrecernos el perdón de nuestros pecados por su sangre. Y eso ya Él lo tenía planeado. Este anuncio, el anuncio de su venida, el anuncio de que Él se iba a encarnar en forma humana, era necesario de esta manera. Quiero que me acompañe un momento, cierre sus ojos, vamos a tener un tiempo de oración y le voy a explicar en estos minutos siguientes lo importante del significado y del milagro de la encarnación de Cristo. De eso vamos a hablar en estos minutos, esta mañana, de la encarnación de Cristo. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué Cristo tuvo que venir como un bebé? ¿Por qué tuvo que pasar todas las etapas y el proceso biológico del crecimiento de un ser humano si Él es el mismo Dios? ¿Por qué tuvo que padecer todo esto así? Vamos a tener un tiempo de oración. Buen Dios, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por todo lo que tú nos has permitido hacer, a pesar de algunas dificultades técnicas o logísticas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres paciente. Perdona nuestros pecados, debilidad, y que en todo momento y en los minutos que restan, tu nombre sea glorificado. Conoce nuestro corazón, nuestra intención es exaltarte, pero también anunciarte a ti, porque ese anuncio no ha terminado. Ese anuncio ahora tú lo has encargado, nos has responsabilizado a los creyentes, a la iglesia de hoy, de seguir proclamándolo. Y queremos que no solo los que nos visitan, sino aún los vecinos y todo aquel que pueda ser alcanzado por este sonido y por esta voz pueda entender que el propósito y la razón principal, más que de esta temporada, si realmente de todo lo que tú viniste a hacer, es darnos vida eterna, es salvarnos. Que no hay mejor regalo, que no hay mejor y mayor milagro más importante que podamos experimentar, que nuestro corazón se convierta en ese pesebre en el cual ahora tú quieres nacer. Gracias, Padre, para que te damos para que tú sigas obrando
en esta mañana tu Espíritu Santo traiga convicción, tu palabra sea predicada claramente. Y ten tú, Señor, la dirección de todo lo que aquí se haga, aún las clases de los niños, que ellos puedan tener un buen tiempo allí con sus maestros, también aprendiendo de tu palabra. En nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gente se pregunta, ¿la Biblia enseña acerca de la Navidad? ¿Sabe? Hay gente que se pregunta si la Biblia habla de la Navidad. ¿Sabe? La Navidad se ha convertido en algo tan comercial. La Navidad se ha convertido en algo tan superficial, tan mercantilista, tan materialista, que es una temporada para generar ingresos, ¿sí? Se nos ha vendido que esta temporada es una temporada de regalar cosas, de comer comidas especiales, de estar alegre, de disfrute. Y hay gente, hermano, que lamentablemente con el pasar de los años se ha enfocado más en los disfrutes, valga la redundancia, en todo lo que conlleva, ¿verdad?, estas celebraciones, y no realmente en el motivo principal. Por cierto, de antemano le comento que en esta temporada realmente Cristo no nació. Realmente en esta temporada no es el nacimiento de Cristo. No, pastor, no me diga que Cristo no nació el 25 de diciembre, pues la Biblia no lo registra. De hecho, si hiciéramos un estudio exhaustivo acerca de cuándo Cristo probablemente pudo haber nacido, pues no fue en esta fecha. Realmente le tengo otra noticia. El Señor está más interesado en que usted y yo recordemos no tanto su nacimiento, sino su acontecimiento mayor, que fue llegar a la cruz y la resurrección. Lo que el Señor está más interesado, escúchame esto, hermano y amigo que nos visita, más de aquel niño que nació, es ese niño que se hizo hombre y llegó a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Ese es el verdadero significado, ese es el verdadero evento trascendente que necesitamos recordar. Ahora, escúchame lo siguiente. Creemos que la Navidad solamente es sentarnos una noche a repartirnos regalos, a comer algo especial. Pero te tengo una noticia. La Navidad no es eso. Por cierto, la palabra Navidad no es una palabra mala. A veces también hay un grupo de gente muy religiosa, muy espirituales, creen ellos cerca de Dios, más santos que el Espíritu Santo, la cuarta esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ellos que dicen, no, esto de la Navidad es algo muy pagano. Pues le tengo una noticia, hermano, hay muchas cosas paganas que usted y yo practicamos y hemos aceptado y ni cuenta muchas veces nos hemos dado. Ahora le tengo otra noticia, la palabra Navidad realmente no tiene nada de malo, porque ¿sabe lo que significa la palabra Navidad? La palabra Navidad significa nacimiento, viene de la palabra latina natividad. Natividad es nacimiento. De hecho, en el francés hay un himno que cantamos, ¿verdad?, que su coro dice Noel. Noel significa nacimiento, significa Navidad. Por eso, pastor, ya entendí. Por eso que le llaman al gordo panzón aquel, ¿verdad?, barbudo, vestido de rojo, ¿verdad? Le llaman papá, ¿qué? Papá Noel, le llaman papá Navidad, el papá de la Navidad. Pero es falso, todo es un asunto comercial. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Por eso se llama Papá Noel. Gracias, hermano. ¿Esto qué es? Mire, ya empezamos en la Navidad, mire, ya vienen las bebidas extrañas, bebidas oscuras, ¿sí? ¿Sí se da cuenta? Si no estuviéramos en esta fecha, me dan solamente agua, ¿verdad? H2O. Ahora, sígueme acá. La palabra Navidad no tiene nada de malo. De hecho, nosotros todos los años celebramos una Navidad. ¿Usted celebra su Navidad? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta que le celebren su Navidad? Ay, pastor, no lo había visto desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, ¿sí? Hay gente que esta semana cumplió años, ¿sí? Esa es su Navidad, porque Navidad, ¿qué significa? Nacimiento. Y cuando celebramos un cumpleaños, lo que estamos celebrando es ¿un qué? Un nacimiento. Podemos celebrar el suyo, pero no el del Señor. ¿Qué entonces sería más pagano? ¿Sí? ¿Tiene sentido? A ver, bailes ese trompo en la uña, ¿verdad? No, porque le voy a decir algo, si recordar que Cristo vino a este mundo es pagano, también recordar que tú hayas venido a este mundo también debe ser muy pagano. ¿Sí? Porque tú no has venido a traer nada bueno, ni yo tampoco. ¿Sí? En cambio, el Señor sí vino con un plan y un propósito especial, a salvarnos a todos nosotros. Mire conmigo acá. Mateo capítulo 1, vamos a ir allá. Mateo capítulo 1.
Ya lo tenemos allí. Mateo capítulo 1. Hoy no quiso, ¿no? Versículo 18. Mateo 1:18. Mire lo que dice. El nacimiento ¿de qué? De Jesucristo. Esto está interesante. El Espíritu Santo nos recuerda y revela en la Escritura el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Es porque Él quiere que sepamos cómo fue. Él quiere que recordemos cómo fue. Él quiere que estemos al conocimiento de los detalles que englobaron y estuvieron alrededor del nacimiento de Cristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esa expresión fue así. Es para que entiendas que no fue de otra manera ni como te lo digan. Aquí está cómo fue el nacimiento de Cristo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir que la obra, la concepción del nacimiento, en este caso del embarazo de María, ¿fue una obra natural o sobrenatural? Sobrenatural. Natural hubiese sido si el Espíritu Santo no interviene y solo José y ella intervienen y se hacen cargo. Y si José y María se hubiesen hecho cargo para formar este hijo, entonces este hijo no tendría nada de especial tendría este niño. ¿Sí está conmigo? Sí. Jesús no tendría nada de especial porque Jesús sería semejante a usted y a mí, con concupiscencia, con deseos de hacer el mal, con un corazón inclinado al pecado. Pero el caso de Jesús es un caso interesante y especial. Dice que el Espíritu Santo es el que obró la concepción, podríamos decir aún, ¿verdad? Ese milagro de la concepción ovoespermática no vino por parte de un hombre. El mismo Espíritu Santo hizo el milagro de producir vida. Y sabe, para Dios no es imposible, porque recuerde, no es la única escena ni evento en la Biblia que describe que Dios forma vida de la nada. En la creación el Señor hizo vida, ¿sí? Él dijo, sea la luz. Y fue la luz, y fueron la hierba, y la tierra, y el agua, y separó las aguas de las aguas, y apareció el cielo, y bueno, muchas cosas más interesantes, ¿verdad? Hizo los astros celestes, el sol, la luna, y al último día, el sexto día de la creación, formó la vida. Y hizo ahí al hombre de barro y tomó polvo, tierra, y con sus propias manos, como alfarero por excelencia, hizo la mejor figura humana que ha existido. Hizo a Adán e hizo a Eva. Y dice la Biblia que sopló en la nariz de Adán aliento ¿de qué? De vida. Ahí era simplemente un muñeco de arcilla. Escúchame, un muñeco de arcilla, y el Señor le dio vida con su soplo. Pues lo mismo ocurrió en el vientre de María. Ahora el Señor no estaba soplando sobre una figura arcillosa de barro. Ahora el Señor estaba soplando en el vientre de María para que produjese vida. Y nada más y nada menos que el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios. Ahora, dice aquí la Escritura, sigue leyendo. Versículo 19. José, su marido, como era justo, es decir, era correcto, él era muy correcto, muy propio, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿y sabe por qué la quiso dejar secretamente? Hay que entender un poquito de las leyes judías acá, ¿sí? Ellos estaban, escúcheme esto, ellos estaban en ese periodo donde en la cultura judía, en la tradición judía, se acostumbraba que un hombre y una mujer que querían formar una familia, los padres de ambos llegaban a un acuerdo para formalizar esa relación. Eso se llama el desposorio, y eso ocurría delante de los ancianos del pueblo. Los ancianos normalmente eran los líderes políticos, sociales y religiosos. Pastor, las comunas. Bueno, por ahí va, ¿verdad? Pero los ancianos eran los que lideraban y gobernaban a la ciudad. Y ellos siempre se reunían, su lugar de asamblea para discutir asuntos de la ciudad eran a las puertas de la ciudad. Era el lugar más importante, el lugar de discusión política de lo que pasó. Mira, hoy tenemos agua, se nos fue, tuvimos apagón anoche. Mira, robaron la casa de tal. Mira, tenemos que hacer tal cosa esta temporada. Y ahí también era como una especie de registro civil. Y la gente que se quería casar
llamaba a los ancianos, los líderes como testigos, y se reunían ambas familias y ahí discutían, ¿verdad? Cuánto, no es que vendían a la muchacha, no es que la vendían, ¿verdad? No quiero que malinterprete eso, pero era costumbre que la familia de la joven, de la doncella, de la muchacha, estableciese un precio. Así en este tiempo yo tal vez pudiera sacar provecho de ese asunto, ¿verdad? Pero estableció un precio y no es que estaban vendiendo a su hija. La lógica de los pueblos del Medio Oriente, el pensamiento es muy diferente al de nosotros, lamentablemente. Y ellos lo que estaban pensando es, mira, yo he alimentado a esta muchacha por 20 años, le he dado ropa, salud, educación y todas cosas que he podido y hasta algunos caprichos para que tú, bien tranquilazo, vengas y te la lleves. Educadita, crecidita, alimentada y sana. ¿Sabes qué pensaban ellos? Se decían, no, ya va, esto tiene un precio. No es que ella tenga un precio, sino todo el esfuerzo, toda la inversión de esa familia, pues tú no vas a venir así bien sabrosón, ¿verdad? Bien tranquilazo a llevártela, ¿verdad? Porque ya está crecidita. Entonces, la costumbre era dar una dote. La dote era el pago por adelantado. Les tengo algunos ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan al rey David? El rey David. Ahí estaba el rey David. ¿Cuál fue su primera grande proeza registrada en la Biblia? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Mató a quién? Mató a Goliat. ¿Pero por qué mata a Goliat? David no lo mató porque simplemente quería ser el más famoso y el que quería tener reconocimiento. No, es que también había una motivación. ¿Sí recuerda? Escuche bien la historia. A veces recordamos partes de la historia porque las repetimos de otros, pero no porque las hemos estudiado. David estaba motivado. ¿Y sabes qué motivó a David a enfrentarse a ese gigante de más de 3 metros de altura? Y él era ahí un chichón de piso. ¿Sabes qué lo motivó a él? ¿Sabes qué lo motivó? ¿Alguien recuerda la historia? ¿O se da cuenta que está repitiendo lo que escuchó? ¿Sabes qué lo motivó a él? Es que el rey Saúl dijo, quien mate a Goliat yo le doy a mi hija. Le doy a Mical. Le voy a dar por esposa a mi hija. Y escúcheme, literalmente parece un cuento, ¿verdad? De Disney. El rey estaba ofreciendo a la princesa al que saliese victorioso. ¿Ante quién? Eso es tremendo premio, ¿verdad que sí? Y parece ser, hermano, que además, adicionalmente, podemos decirlo, Mical no era mala parecida, era bien parecida. Además de ser princesa, además de ahora ser parte de la realeza, cualquier, ¿verdad? Por ahí podríamos decir, ¿verdad? Muchacho desconocido iba a ser parte de la realeza. Además de eso, Mical, pues, era alguien que representaba. Pregunto, ¿David tenía motivación para matar a Goliat? Pero Saúl era vivaracho. Saúl como que tenía alguna conexión, ascendencia, ¿verdad? Venezolana, no sé, ¿verdad? Algún tío, algún abuelo, algún ancestro. Porque luego que ve a David con la cabeza de Goliat en su mano, él ya sabe que tiene que cumplir su promesa como rey. Y los reyes tenían que cumplir su palabra. Tenía que entregar a su hija porque lo había dicho de paso públicamente a Vox Populi. Pero no iba a ser tan fácil para David. ¿Sabe qué le pidió Saúl luego a David? Ok, está bien, yo no me voy a negar a entregarte a mi hija. Yo lo prometí y así lo voy a hacer. Pero antes, tráeme 100 prepucios de los filisteos. Los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. Esos eran, por cierto, los verdaderos palestinos. Volvió a salir algo ahí, ¿verdad? Los filisteos. Los verdaderos palestinos. Palestina viene de Filistina. Filistina, tierra de filisteos. Los filisteos. Que fueron raídos de la tierra por el pueblo de Israel. Y ahí Saúl le dice, mira, tráeme 100 prepucios, es decir, mata a 100 filisteos y te suelto a mi hija. Hacemos negocio literalmente. ¿Y sabes qué hizo David? David ya como que escuchando los rumores de quién era Saúl. David también vio a Mical y dijo, bueno, si antes te quería, ahora te quiero más, ¿verdad? Porque sí me convenciste. ¿Y sabes qué hizo David? David no mató a 100. ¿Mató a cuántos, hermano? 200. Estaba enamorado del hombre. Mire lo que uno hace estando enamorado, hermano. Va y hasta se casa por allá, ¿verdad? En Barquisimeto y todo. ¿Sí? Para no invitar a nadie, ¿eh? ¿Sí? Pero David, hermano, David le trae ahí, ¿verdad? Ah, ¿tú quieres 100? Yo te voy a traer 200. Hermano, el acto de David fue contundente. ¿Amén o no? Contundente. ¿Usted cree que Saúl le quedó algunas ganas de pedirle otra cosa a David? Este muchacho literal es de armas tomar, ¿verdad? Y ahí está él pagando la dote. Así tenemos a José y a María. José y a María, dice la Biblia ahí que estaban ¿qué? Estaban ¿qué?
desposados, estaban comprometidos. Y seguramente los padres de ambos se habían comprometido ante los ancianos, habían firmado, escúchame, un documento. Se firmaba, se hacía un documento como un registro tal cual. En aquella época, pastor, sí, en aquella época. Eso hay evidencia bíblica y extrabíblica. Se hacía un documento y en ese documento ambas partes firmaban y estaban de acuerdo. Mira, como que sí estás viendo, ¿verdad? Lo que estoy entregando, sí, estamos bien. Y ahí se comprometían públicamente ante Dios y ante ellos de que ambas partes iban a hacer su labor y su trabajo para llegar a concretar ese acuerdo. ¿Cómo se concretaba ese acuerdo? El día de las bodas. En ese mismo documento a veces se fijaba la fecha a 6 meses, a 8 meses, a 9 meses, al año cuando mucho nos volvemos a ver y vamos a celebrar las bodas. Y en ese tiempo, ¿qué hacían, pastor? Bueno, la muchacha se iba para su casa con su mamá y su mamá la terminaba de pulir como debe ser, ¿verdad? Le decía, mira, mija, así no se voltean los huevos. No, así no, porque te quemas la mano y la cara, ¿verdad? Así se hace la carne, así se hace el arroz, que no se te pegue. Esas arepas cuadradas no sirven. Como hoy en día, ¿verdad? Las madres enseñando a sus hijas. ¿Sí? Ahora las madres y las hijas pegadas al teléfono, ¿verdad? ¿Amén o no? Amén. Pastor, no vamos a hablar de la Navidad, pero es que esto también toca, hermano. Sí. Y ahí está, ¿verdad? Es por eso es que esta generación, me disculpa, hermano, pero esta generación parece no servir para nada. Pero esta generación está así por los padres de hoy. Sí, señor. Por los padres de hoy. ¿Amén o no? Amén. Ahora usted se imagina María, pastor, ¿qué hizo María durante ese tiempo? Bueno, se esperaba que María aprendiese y se afinara en algunas responsabilidades del hogar. De cómo atender a un hombre, de cómo cuidar una casa, de cómo criar a los hijos, ¿sí? De cómo guardar el corazón de su esposo. Esa era la preparación de María. ¿Y quién le iba a ayudar a ella a prepararse estas cosas? Su mamá, correcto. Pero si la mamá era alguien que no sabía, pues ella también iba a reproducirse lo mismo. Pero resulta que María tenía ese entrenamiento en casa. A la par, María, ella tenía que prepararse para la ceremonia. Muchas veces lo que era la vestimenta, muchas veces lo que era parte del cortejo, quedaba en la responsabilidad de María y su familia. Y de sus amigas también, las doncellas. ¿Y qué hacía José, pastor? ¿José qué hacía? Bueno, aquel José hace pan. Y este José, pues no sé qué hace, habrá que preguntarle a su esposa. Pero José, el de María, se iba a un tiempo aparte, ¿sabe qué? A preparar una casa, una morada para María. Porque él iba a sacar a una doncella, a una señorita, que lo había tenido todo lo básico necesario por muchos años, y no era justo sacarla de ese lugar de comodidad y confort y llevarla a un sitio donde no tuviese por lo menos la misma comodidad y confort. ¿Sí está conmigo? ¿Tiene sentido eso? Y José se iba a preparar a su casa. Ah, bueno, pastor, sí, yo tengo un ranchito ahí de 2x2. ¿Ese me sirve? No, eso no te sirve. Además de eso, en ese tiempo, en ese documento, estaba prescrito, según las leyes judías, estaba prescrito que si algo llegase a ocurrir en ese periodo de tiempo, mientras ella estaba a la espera de él y él a la espera de ella, si algo inmoral, algo que manchase el testimonio de ambos llegase a ocurrir, es en ese periodo de tiempo donde la Biblia valida la famosa carta de divorcio. La carta de divorcio puede anular ese documento que fue hecho ante los testigos, porque después de aceptar a la doncella como estuviese, o ella aceptar a su esposo como le estuviese, sin ninguna queja, sin ninguna carta de divorcio, ya está listo, ya te casaste, ya la voluntad de Dios es para siempre. Pero era allí donde podía ocurrir muchas veces algo y llegaban a la ceremonia o se rumoraba, mira, fulana, mientras tú estás construyendo una casa, fulana anda coqueteando con fulano. No me digas. O, mira, aquel que te está construyendo una casa, lo que está metido es en casa de otra. Y allí podían proceder ambas partes, ambas familias, podían proceder, escúcheme, de establecer o de introducir una carta de divorcio que anulase el primer documento. Y si eso ocurría, escucha esto, y si el motivo de esa carta de divorcio era inmoralidad sexual, ¿sabes qué pasaba en el pueblo de Israel? Con los adúlteros y las adúlteras, ¿sabes qué pasaba? ¿Era qué?
Eran apedreados. ¿Cuántos recuerdan a la mujer adúltera que fue traída a Jesús? ¿Y todos venían con qué? Curiosamente nadie adultera solo, ¿no? ¿Y dónde está el hombre con quien ella adulteró? Esa es otra historia. Pero ahí estaba el temor de José. Aquí vemos que José amaba realmente ¿a quién? ¿Sabe por qué? Porque José conocía las leyes y María también. José pudo haber denunciado, dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar por los sentimientos, dejarse llevar por la frustración, dejarse llevar por la indignación y decir, mujer, me fuiste infiel, mujer, ¿qué has hecho? Yo trabajando, forzándome ya y tú vienes ahí a mis espaldas. Y él pudo haberla denunciado equivocadamente. ¿Y sabes qué pudieron haber hecho con María? La colocan delante de todos, delante del pueblo y ahí los ancianos a apedrear a María. Y a matarla a ella y a quién, a su bebé. ¿Sí está conmigo? José, como todavía no había entendido lo que estaba pasando y que el bebé que María traía era nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra. Y obviamente el Señor moviendo a José a tal cosa, José, amando a esta mujer, dijo, no, mira, si yo la denuncio públicamente, a ella la matan. Y yo la amo. Y no quiero que muera. Y muere el niño, aunque no sea mío, ¿verdad? Él ahí dice, ¿de quién será? Nada más y nada menos que... Después que le entendió, dijo, no, qué privilegiado soy. Qué responsabilidad. ¿Amén o no, hermano? ¿Usted está conmigo? Pero hasta ese punto, acá en el versículo 20, y pensando él en esto, claro, hermano, él se vio burlado, ¿verdad? Él se sentía burlado, pensaba, sombría, ¿verdad? Él se sintió vejado, ¿verdad? ¿Cómo me va a hacer esto esta mujer? He aquí un ángel del Señor. El hombre estaba cabezón, hermano. No dormía por noches. No sabía ni qué hacer. Si la entregaba a los ancianos, muerta María. Si se encubría, también él era cómplice. No, muchas cosas, hermano. Y dice que le aparece un ángel en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué es, hermano? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz ¿un qué? Un hijo. Y ahí José dijo, ay, menos mal que es uno y no dos. Un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué significa el nombre de Jesús? Literalmente significa el Señor es el Salvador. No es cualquier Salvador. Ahí, aquí en Venezuela tenemos en el equipo, en la selección de béisbol, tenemos al Salvador. El Salvador Pérez, ¿verdad? El catcher. Pero ese Salvador no salva a nadie. Solo algunas pelotas, ¿verdad? Pero ¿sabe? Este Salvador no es cualquier Salvador. Este es el Señor, es el Salvador. En otras palabras, Jesús encarnado es el mismo Dios. ¿Hecho qué? Hombre. Hecho carne. Y Pablo lo describe. Pastor, ¿por qué Jesús se tuvo que encarnar? ¿Por qué recordar? Más que un pesebre, hermano, amigo que nos visita. Más que José y María y los animalitos, ¿verdad? Y la linda estrella. Más que recordar eso, recordamos el propósito por el cual Cristo vino. Pero también ocurrió un milagro ese día, el milagro de la encarnación. Y se lo voy a explicar brevemente. Mira lo que dice Juan capítulo 4. Vaya conmigo a Juan capítulo 4. No lo voy a hacer tan pesado este tema, pero quiero que lo aprenda y lo sepa. Juan capítulo 4, versículo 23. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Movamos más rápido la mano, hermano. Así como la mueve rápido por el WhatsApp y los estados. Versículo 24. Dios es ¿qué cosa? Espíritu. Dios es ¿qué? No escucho, hermano, solo como 4 lo he encontrado. ¿Dios es qué? Espíritu. Dios es espíritu. Dice ahí, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Atentos allí. Hermanos de la iglesia, amigos que nos visitan, ayuda a los hermanos, a los amigos que nos visitan, hermanos de la iglesia, con la Biblia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Tenga en mente que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Espíritu. Ahora que dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros, usted y yo, hemos pecado y estamos destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Le pregunto, ¿quiénes somos todos acá en este versículo? ¿Quiénes son todos acá?
toda la humanidad. Dice que toda la humanidad estamos en la misma condición ante Dios. Hemos pecado, hemos errado el blanco. La palabra pecado es la palabra amartía, que significa fallar el blanco, no darle al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, cuando no podemos hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, estamos pecando, estamos fallando el blanco. Todos en nuestros intentos humanos hemos fallado el blanco. Hemos mentido, hemos codiciado, hemos adulterado, hemos hurtado, hemos sido idólatras, hemos sido tener amargura en el corazón, hemos guardado rencor. ¿Cierto o no? ¿Amén o no? Amén. Hemos errado el blanco, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituido. Cuando usted escucha la palabra destituido, ¿en qué piensa? ¿En alguien que está afuera o en alguien que está adentro? Afuera. En alguien que está afuera, y ese afuera se refiere entonces a un lugar, ¿cierto o no? A un lugar físico. Ahora ahí habla de un lugar, dice la gloria de Dios. Y aquí la gloria de Dios no está hablando en términos figurados ni románticos. Ay, que yo siento acá la gloria de Dios, hermanos. No se refiere a algo sensorial. Aquí está hablando literalmente de la habitación y de la morada del Señor, de nuestro Señor. Su gloria, su presencia. Muchos hombres en el pasado, Dios les permitió ver su gloria. Moisés vio la gloria de Dios 40 días y 40 noches en el monte. Cuando desciende, el rostro de Moisés, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el rostro de Moisés? ¿Por qué? Porque pasó rato y tiempo, ¿en dónde? Ante la gloria de Dios. También vimos a hombres como Daniel, como Ezequiel, que pudo ver a un trono y a un hombre sentado, a alguien ahí con figura humana, sentado en ese trono, y lo pudo describir. Él pudo ver, dice la Biblia, la gloria de ¿qué? La gloria de Dios. Ezequiel capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2. Tenemos un hombre en el Nuevo Testamento llamado Juan el apóstol. Dice que él pudo ver también a un trono, a figuras celestiales. Los 4 seres vivientes alababan al Señor día y noche por los siglos de los siglos. Y él quedó espantado, hasta aún dice que quedó como muerto a sus pies, porque él pudo ver también la ¿qué? Él pudo ver la gloria de Dios. Vio a Dios en su morada, vio a Dios en su presencia. Aquí está hablando de ese lugar. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? ¿Destituidos de qué? Amigo, amiga, le tengo una mala noticia esta mañana. Tus pecados han ofendido de tal manera a Dios, al Dios santo, al Dios puro, al Dios limpio, que tus pecados no te acercan a Dios. Tus pecados no te hacen más amigo de Dios. Al contrario, tus pecados te ponen en enemistad en contra de Dios. Tus pecados te alejan del Dios santo. Por ende, si mueres en esta condición, tú no irás a la gloria de Dios, tú irás a la condenación eterna. Ahora te tengo una noticia. Hay una forma, hay una salida, hay una vía de escape, hay una solución para nuestros pecados. Porque si el pecado es el problema, el pecado en ti y el pecado en mí, ¿cuál es la solución? Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, Dios establece cuál es la solución para el pecado. En Hebreos capítulo 9 dice versículo 22. Ahí dice claramente la Escritura. Y casi todo es ¿qué? Purificado. La Biblia habla acá de purificación. Habla de lo que se puede limpiar. Te tengo una buena noticia. Los pecados pueden ser borrados. Los pecados pueden ser quitados. Tu corazón puede ser limpiado. Es más, tu corazón, amigo, amiga, joven, señorita, tu corazón puede ser transformado y cambiado por el poder de Dios. Pero debe haber una condición, hay un elemento imprescindible que debe estar presente, debe ser aplicado a tu alma, a tu corazón, para que el milagro de esta limpieza, de este perdón y de esta purificación pueda ser real y efectivo. Dice versículo 22, y casi todo es purificado según la ley de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sangre. No, pastor, esto de la Biblia es un libro sangriento, dijo una vez alguien. Y le voy a decir algo, sí, es un libro sangriento. ¿Sabe por qué? Porque es la sangre pura y preciosa que al ser derramada satisface y apacigua la ira del Dios justo y santo. Te lo presento de esta manera, te lo describo de esta manera. Cada pecado cometido por ti y por mí ha exacerbado, ha elevado el enojo de Dios. Dios no está complacido contigo y conmigo. Dios no está complacido con nuestros pecados.
Dios está enojado. Y aunque a la misma vez Dios no quiere que tu alma ni mi alma se pierda, Dios no se complace de las maldades que tú y yo hacemos. Dios está enojado con el hombre. Dios está airado con el hombre, aunque quiere que el hombre sea salvado y que no vaya al infierno. Y para algunos puede ser una paradoja, pero en Dios no sucede tal cosa, porque en Dios puede suceder lo que Él quiera que suceda. Él es soberano. Pero en eso, en la santidad y en la justicia de Dios, escúchame esto, amigo, amiga, Dios exige y Dios demanda que tu pecado y mi pecado debe ser castigado. No puede quedar impune. La justicia divina, la Corte Suprema Celestial, exige que el pecado debe ser pagado. O lo pagas tú, el tuyo, o pago yo el mío, o que tengamos a alguien que pague por nosotros. Pero en la ley divina establece que la única manera de pagar, mire, no es con dinero, no es con moneda, no es con criptomonedas, ¿sí? No es con USDT, no es con nada de estas locuras, no es con divisa, ni con pago móvil, pastor, tampoco puede saldar su deuda con pago móvil, ni haciendo trueque, ¿verdad? Como dijo el finado. La única manera de saldar esta deuda es con la sangre preciosa de Cristo. Porque tu sangre y mi sangre no sirve. Porque tu sangre y mi sangre está manchada y salpicada por nuestros propios pecados. Nuestra propia sangre no nos puede dar esperanza. Nuestra propia sangre no nos da la solución ni la salvación de nuestros pecados y de la condenación. Necesitamos que la sangre de alguien puro, de alguien sin pecado y sin mancha, sea ofrecida esa sangre. Y esa sangre es la que nos puede dar esperanza. Y cuando empezamos a hacer un escaneo en toda la humanidad, pregunto, hermano, escaneamos a toda la humanidad, ¿habrá algún ser humano que califique y que pueda tener esa sangre pura que necesitamos para limpiar nuestros pecados? ¿Habrá alguien? ¿Será que aún ese pequeño niño que parece inocente, verdad? Que parece que no parte un plato ni mata una mosca, el hijo de nuestro hermano Hernán y hermana Daimari, Ian, ¿será que la sangre de ese niño, mire, y voy a decir algo que tal vez le va a caer mal, pero si pudiéramos extraer, si se permitiese extraer toda la sangre de Ian, y que cada uno fuese salpicado con una gota de Ian para, creyendo nosotros que esa sangre nos pueda salvar, ¿será eso posible? No. Habremos matado a una persona y seguiremos engañados y condenados por nuestros pecados. ¿Sabe? La sangre ni de la persona más tierna, ni el bebé más tierno, ni la bebé más tierna de este mundo podrá salvar al pecador. Solamente hay una sangre. Y aquí es donde viene la aparente paradoja. Aquí parece que hay un problema. Aquí parece que la partida se tranca, hermano. Quiero que piense conmigo en este hilo de pensamiento. Si la única sangre viable, ofrecida, debe ser una sangre, la que califica una sangre sin pecado, le pregunto, ¿quién podrá ser el candidato? ¿Quién cree usted que puede ofrecernos una sangre sin pecado? Dios. ¿Quién dice por acá? Dicen Dios, por allá, ¿quién dice? Del Señor, Dios, estamos hablando de la misma persona. ¿Qué dice por acá? No quiere decir nada, dice Cristo, ¿verdad? ¿Qué hace que dice vive? A ver, ¿quién es el único que puede ofrecernos una sangre sin mancha? Ahora le pregunto, ¿quién es el único ser sin pecado en el universo? Dios. Pero pónganse de acuerdo. Leímos en Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? De memoria. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Espíritu. Pregunto, ¿en Dios hay pecado? No. Pregunto, ¿en Dios hay pecado? No. ¿En Dios hay maldad? No. ¿En Dios hay concupiscencia? No. Pareciera entonces ser Dios el candidato correcto para ofrecernos su sangre. Pero hay un problema. Es que Dios no tiene sangre. El único que tiene sangre es Jesucristo. No, escucha, teológicamente hablando, Dios no tiene sangre. Dios no tiene sangre porque para tener sangre, para tener plasma, sangre, glóbulos rojos, tiene que tener venas, tiene que tener tejidos. ¿Sí está conmigo? Tiene que tener cuerpo, tiene que ser corpóreo, tiene que ser tangible, tiene que ser visible. ¿Amén o no? Amén. Ah, no, pastor, ahí sí se nos trancó el serrucho. ¿Sí? ¿Cómo dice? Se enredó el papagayo, porque acabamos de ver en la Biblia que Dios es ¿qué?
Espíritu. Y le pregunto, ¿un espíritu tiene cuerpo? No. ¿Un espíritu tiene tejidos? ¿Tiene hueso? No. ¿Tiene venas? No. ¿Un espíritu tiene sangre? No. Estamos embromados. ¿Y dónde? Eso, muy bien. Esa es la pregunta que debe surgir ahorita en nuestra cabeza. Esa es la incógnita. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y no es el chapulín, ¿verdad? Sí, sí. Aunque se vista de rojo, ¿verdad? Aunque se vista de sangre. Pero escúcheme acá. Vamos a ver, porque Dios tiene siempre la solución y Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para ti y para mí, amigo, amiga, no es posible, Él lo hace posible, porque Él es todopoderoso. Él hace obras maravillosas, sobrenaturales. Y Él resolvió el problema. ¿Sí? Porque aunque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Quiero que vaya conmigo un momento al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Si el Señor en la creación dio vida a las plantas, dio vida a Adán, que era un pedazo de barro, era un muñeco de barro, de arcilla. Dio vida a una costilla, que era un pedazo de hueso sacado de Adán, y la formó en la mejor Miss Universo que ha existido. Mira, andan peleándose, ¿verdad? Sí. Ahí está Eva, hermano, el hombre perfecto. No quiero que se lo imagine, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Adán, el hombre perfecto. Eva, la mujer perfecta, en el lugar perfecto, la familia perfecta. Sin duda alguna, hermano, eso es obra pura ¿de quién? Del Señor. ¿Amén o no? Ahora miren lo que dice aquí la Escritura en Juan capítulo 1. Si el Señor pudo hacer eso, puede hacer cualquier cosa. Versículo 1, miren lo que dice, versículo 1. Juan capítulo 1. Mire, es que ya el pesebre ya se acabó, hermano. Ya Cristo fue a la cruz. Ahora viene, traigan la cruz. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y sigue siendo Dios. El principio, era en el principio con Dios. Escucha esto. Todas las cosas por Él, hablando de Jesucristo, por Él fueron ¿qué? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Él es el autor de la creación. De Él emana y subsiste toda la creación, visible e invisible. Dice el versículo 4, Él es la fuente de la vida también. En Él estaba la ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora quiero que note conmigo el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha ¿qué? ¿Fue hecha qué? Si recuerda el Génesis dice, hágase la ¿qué? La luz. Háganse las plantas, las hierbas. Háganse. Y de la misma manera, con el mismo poder, con la misma palabra poderosa del Señor, ahora había una orden celestial. Que el Verbo, que el Hijo, que Jesucristo, que aquel que vio a Ezequiel sentado en un trono, que aquel que vieron en los antepasados, que aquellos que vieron, por ejemplo, Josué, allá antes de rodear a Jericó, dice que se le aparece un varón con vestiduras celestiales y le dice a Josué: quita tu calzado porque el lugar donde está santo es. Y es que era santo no porque el lugar era muy santo, sino porque el santo de Dios estaba allí. ¿Sí? ¿Y tú quién eres?, le pregunta a Josué. Pues yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y así en cada escena tenemos el anuncio de Sansón, por ejemplo. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? ¿Sí? Sí. Que se le aparece aparentemente un ángel a los padres de Sansón, a Manoa y a su esposa, y le dice: mira, ese niño va a ser apartado para Dios. Y allí, ¿verdad?, el ángel se está yendo hacia el cielo. Está curiosamente, en una escena muy parecida al Nuevo Testamento, en una ascensión. Y Manoa le pregunta: dinos tu nombre, para saber quién eres. Y él le responde: ¿y por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Pues ningún ángel en la historia ha respondido de esa manera. Y en Isaías 9:6, escribe Isaías 750 años antes de la encarnación, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y llamará su nombre admirable, consejero. Solamente ese título ha sido aplicado a Cristo en la Biblia. Pastor, ese que vio a Manoa y el que anunció el nacimiento de Sansón, nada más y nada menos. Sí, era Cristo preencarnado. Era una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Y ahora,
El milagro de la encarnación cada vez estaba más cerca y era posible. Y aquí está esa expresión: y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mire lo que dice el versículo 18. A Dios que es espíritu, a Dios en luz inaccesible, nadie le ha visto jamás. Pero mire lo que dice luego. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en la intimidad del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Mi querido amigo, amiga, quiero que me entienda lo siguiente. Si usted y yo, en este estado carnal en el cual nos encontramos en este momento, tuviésemos acceso a la gloria plena de Dios, moriríamos en el acto. El Señor envía a Jesucristo, su Hijo, en forma humana, para tener misericordia de nosotros y no morir, para que no muramos, y más bien dándonos la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de Cristo, porque si Él se manifiesta a nosotros en toda su magnificencia, toda la raza humana dejaría de existir en un solo acto. ¿Sí está conmigo? Somos malos, porque tú y yo estamos manchados por el pecado. Y por eso envía a Jesucristo en semejanza de carne, de hombre, humana. Vivió una vida perfecta. En esa vida perfecta, Jesucristo no cometió ni un pecado, ni un mal pensamiento. ¿Y sabe por qué? Además de porque es Dios encarnado, es porque Él tiene la capacidad de vencer el pecado. Tenemos historias como el lugar que Él pasa en el desierto, 40 días. Literalmente tentado, incitado por el mismo Satanás en persona. Algunos no tienen ni que Satanás incitarnos para pecar y redondito siempre caemos. ¿Amén o no? A veces Satanás ni se te ha aparecido nunca en la vida, igualmente tú caes en pecado. Satanás ni siquiera se te aparece. ¿Sabe por qué? Porque, escúchame esto, Satanás no es omnipresente, así que sácate ese chique, Satanás lo ves en todo lugar. Satanás no está en todos los lugares. Pero el único que está en todo lugar, al mismo tiempo y a la misma vez, es el Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso envió a Jesucristo, su Hijo, se hizo carne y vivió una vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir según sus propias leyes. Y según sus propias leyes, Él voluntariamente, escúchame esto, muestra el más grande acto de amor jamás manifestado en la historia. Y es que Él decide cargar con todos tus pecados y con todos mis pecados. ¿Por qué tú crees que fue envuelto en pañales al nacer? No era costumbre que un bebé judío sea envuelto en pañales. Las únicas personas que eran envueltas completamente, ¿sabes quién eran? Los muertos. Y cuando un bebé nacía muerto, era envuelto completamente, porque iba a la tumba, iba al sepulcro. Y por eso era la señal para los pastores que estaban en el campo. Porque era costumbre y es natural que el niño, ¿verdad? Si está sano, la mamá seguramente le está amamantando, y para amamantarle tiene que tener la cara, ¿qué? Descubierta. Y para identificar al niño, y tienen que limpiarlo. Y no era natural eso, ¿sí? Y la señal de los pastores era: mira, verás al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Parece muerto, pero no está muerto. Pero ha nacido ¿para qué? Ha nacido para morir. Aún en su nacimiento está anunciando su propósito de vida. Y Jesucristo vivió una vida perfecta para llegar a la cruz. Por eso dice el libro de Filipenses que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Y por qué en la cruz? Porque en la cruz Él pagaría el precio de tu libertad. Él pagaría el precio de mi libertad. Tus pecados que tú no puedes pagar. Mire, tú puedes venir a esta iglesia, puedes ir a cualquier iglesia y pasar toda tu vida en una iglesia y morirte e irte al mismo infierno. Tú puedes dar ofrendas, tú puedes cantar muy bonito, aprenderte todos los himnos, aún buscar en la Biblia rápidamente y morirte e irte al infierno. Tú puedes entender hasta cosas de la Biblia, igual morirte e irte al infierno, porque si Cristo no ha perdonado tus pecados, tú no podrás ser llamado hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo vino para darnos ese perdón, para darnos esa salvación. No solo para recordarles una noche en el 24, allí, ¿verdad? Como algunos creen, con una yaca, un pan de jamón, un pernil, ¿verdad? Realmente ese no es Cristo, eso es cultura regional, folclórica. Ahí no hay nada de Cristo. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, siempre en esta temporada es aprovechar, hablar más de Cristo. Si para ti se te hace fácil, o más fácil hablar más de Cristo ahorita, bueno, aprovecha. Pero realmente deberíamos hablar siempre de Cristo. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, la verdadera Navidad no es aquella que
La gente adorna en sus casas arbolitos, luces, y algunos hasta hacen un nacimiento. La verdadera Navidad es que Cristo nazca. Pastor, pero ya nació. Sí, ya nació hace 2000 años. Pero ahora ¿sabes dónde quiere nacer Cristo? Quiere nacer en tu corazón. Quiere nacer en ti. Y ese es un acto de fe. Y ese es el mayor milagro que tú puedas experimentar. Pastor, ¿y qué puedo hacer yo? Pues nada, solamente ofrecerte, como esa noche, y lo vimos graficados en el drama, en la historia, como en esa noche, mientras María y José iban tocando puerta a puerta, posada por posada, para encontrar un lugar para que ellos reposasen y pasasen esos días, y no lo encontraron. Hubo alguien que humildemente pudo dar lo que tenía y dijo, mira, ahí hay solamente un establo. Ahí hay un establo, ahí están las vacas, ahí están los burros, eso huele mal, tengo rato que no lo limpio, eso está lleno de bosta, de ganado. Es el único espacio que hay. Y allí José y María, ni cortos ni perezosos, no lo pensaron y dijeron, es mejor eso que nada. Es mejor eso que estar ¿en dónde? En la calle. Y ellos aceptaron esa propuesta, entraron al establo. Yo me imagino ahí a José, ¿verdad? Diligentemente limpiando, buscando forraje, allí follaje para acomodar dónde colocar a María. Y justo María viniendo, ay, José, me duele. Ay, como que viene, ¿verdad? Y ahí desesperadito, ¿se imagina la escena? No es así tan bonita como la pintan. Y ahí tuvo que acomodar todo para que María, su esposa, estuviese allí. Y empuja María, tú puedes, María. ¿Sí? Y hasta, ay, sí, ya lo veo. ¿Lo atrapaste, José? Sí, lo atrapé. El muchacho quiere salir, ¿verdad? Viene con un propósito, viene con un plan. Y ahí lo limpiaron y lo envolvieron como pudieron. Y sabe, ese lugar, ¿quién hubiese pensado que el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, vendría a este mundo en ese lugar y de esa forma? Pastor, ¿por qué el Señor escogió un lugar tan, escúchame, tan nauseabundo, tan inmundo, tan impuro como un establo de animales para nacer? Así como Dios quiere nacer en tu corazón, que está bien inmundo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sabes? El establo y el pesebre donde hoy Dios quiere nacer no es aquel de hace 2000 años. Es en tu corazón, que está igual, y me atrevería a decir, según la Biblia, más inmundo que aquel. Más inmundo que aquel. Y sabe, en ese momento ese establo y ese pesebre se convirtió en el lugar, escúchame, más glorioso, más puro, más santo de toda la faz de la tierra. En ese momento. Porque el santo ser había nacido en ese lugar. Y de la misma manera, si tú, por medio de un corazón arrepentido y una fe puesta en Jesucristo como el único Salvador, en esta mañana, tu corazón, por muy inmundo que pueda estar, tu alma, por muy sucia que pueda estar, tu vida, por muy perdida que pueda estar, hoy puede convertirse en esa morada, en esa habitación santa, donde Dios pueda habitar para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la verdadera Navidad. Nosotros los cristianos no tenemos que esperar una fecha para recordar a Jesús. Lo tenemos constantemente. Lo recordamos constantemente. Dice el libro de Proverbios que tenemos un banquete continuo. Estamos en una celebración constante porque ese santo ser que nació en un lugar tan sucio hace 2000 años, ahora habita en nosotros para siempre. Y esa esperanza puede ser tuya también esta mañana. Tú puedes tener esa esperanza. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a Dios.